¿Te imaginas un secreto nazi tan oscuro que fue borrado de la historia? Burdeles militares, un sistema oficial oculto en plena Segunda Guerra Mundial. Descubre la verdad tras este escándalo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos ocultaba el Tercer Reich tras su fachada de poder y eficiencia? Detrás de la propaganda y el militarismo, existía un lado oscuro, una realidad silenciada que la historia ha intentado borrar. Este documental te mostrará una faceta desconocida del régimen nazi, una que desafía las narrativas oficiales y te obligará a replantear lo que creías saber. Durante años, la existencia de estos burdeles militares se mantuvo en secreto, un hecho cuidadosamente ocultado por el régimen y sus aliados posteriores. Pero la verdad, como siempre, termina saliendo a la luz. Prepárate para descubrir una red de explotación y control que operaba bajo la sombra del nazismo, una red que involucraba a miles de mujeres y que arroja una nueva luz sobre la moral y la hipocresía del régimen. Este es un viaje a la historia silenciada, a un aspecto del Tercer Reich que revela la compleja y contradictoria naturaleza del poder. No se trata solo de batallas y conquistas, sino también de las sombras que se ocultaban tras la fachada del nacionalsocialismo. Veremos cómo la maquinaria de guerra nazi no solo se enfocaba en la destrucción, sino también en el control y la manipulación de la población, incluso a través de métodos tan oscuros como los que te mostraremos a continuación. ¿Te imaginas, verdad? La propaganda nazi exaltando la pureza racial aria. Pero la realidad era mucho más turbia. Detrás de esa fachada de superioridad racial, se escondía una red de burdeles, muchos de ellos operando con la complicidad de las propias autoridades nazis. ¿Cómo encajaba esto con su ideología? Simplemente, no encajaba. La hipocresía era abrumadora. Miles de mujeres, muchas de ellas víctimas de la guerra, se veían obligadas a la prostitución para sobrevivir. Entre ellas, había mujeres de todas las nacionalidades, incluyendo aquellas que, según la ideología nazi, no eran arias. Esto demuestra la profunda contradicción entre la propaganda y la realidad del Tercer Reich. La supuesta superioridad racial se derrumbaba ante la cruda realidad del negocio sexual. Estos burdeles no eran establecimientos clandestinos, muchos funcionaban con la venia tácita, o incluso directa, del régimen. Algunos estaban incluso cerca de bases militares, proporcionando servicios a los soldados nazis. Imagina la ironía, soldados que luchaban por una raza pura, frecuentando lugares donde la pureza racial era un concepto completamente ausente. Imagina esto, la maquinaria de guerra nazi, en plena expansión, necesitaba mantener a su ejército satisfecho. No solo de municiones y provisiones, sino también de placeres carnales. La logística de un ejército de millones no se limitaba a la estrategia militar. También implicaba la administración de necesidades básicas, incluso las más íntimas. Y ahí es donde entra en juego la red de burdeles, una red organizada y, sorprendentemente, con un sistema oficial, aunque luego borrado de los registros históricos. El establecimiento de estos burdeles no fue aleatorio. Se ubicaron estratégicamente cerca de las bases militares y campos de concentración, ofreciendo un escape temporal a los soldados, un respiro de la brutalidad de la guerra. Piensa en la demanda, millones de hombres lejos de sus familias, sometidos a un estrés extremo. La respuesta a esa demanda fue una red clandestina pero eficiente, organizada por las propias SS en muchos casos, y que operaba con una sorprendente estructura. Las mujeres que trabajaban en estos burdeles eran, en su mayoría, víctimas de la misma maquinaria nazi. Muchas eran prisioneras de guerra o mujeres de los territorios ocupados, obligadas a la prostitución bajo amenaza de muerte. Otras eran reclutas de la propia Alemania, atraídas por falsas promesas de trabajo o engañadas con promesas de una vida mejor. La red se nutría de la vulnerabilidad y la desesperación de mujeres que no tenían escapatoria. Piensa en ellas, tú. Mujeres jóvenes, arrancadas de sus hogares, obligadas a trabajar en los campos de concentración. Algunas, prisioneras políticas, otras, simplemente consideradas indeseables por el régimen nazi. Sus días eran una lucha constante por la supervivencia, marcadas por el hambre, el agotamiento y la brutalidad diaria. Pero entre ellas, también había otras mujeres. Las colaboradoras. Mujeres que, por conveniencia, ambición o incluso por una retorcida lealtad al régimen, se convirtieron en parte del engranaje opresor. Ellas ejercían un poder terrible, supervisando a las demás prisioneras, infligiendo castigos, incluso denunciando a quienes se rebelaban. Su complicidad en el sistema las convertía, a su vez, en víctimas de una moral profundamente corrompida.
La línea entre víctima y victimario se difuminaba en este complejo sistema. Muchas de las colaboradoras habían sido inicialmente prisioneras, sometidas a presiones inimaginables para sobrevivir. Fueron solo cómplices, o también víctimas del sistema nazi, obligadas a elegir entre la colaboración y la muerte. Su historia es una de las más oscuras y complejas de la Segunda Guerra Mundial, una que nos obliga a cuestionar la naturaleza del mal y la fragilidad de la moral humana. Pero piensa en esto, tú, ¿qué pasa con las mujeres que, aparentemente, se ofrecían voluntariamente? En medio del terror, la opresión y la escasez, ¿era realmente una elección libre? Las historias son complejas, y la línea entre la coacción y la supervivencia se difumina. Algunas buscaban una forma de obtener comida, un poco de protección, o simplemente, evitar el peor destino posible dentro del campo. La desesperación, créeme, puede nublar el juicio hasta el punto de hacer que cualquier acto parezca una elección. Imagina la presión, la amenaza constante de violencia, la falta de alternativas. ¿Cómo podríamos juzgar con certeza si su voluntad era genuina o una respuesta desesperada a circunstancias inhumanas? Muchos estudiosos discuten sobre este tema, y la verdad, tú lo sabes, es que probablemente cada caso sea único, con matices que la historia no siempre ha registrado. Para muchas, la prostitución voluntaria era una estrategia de supervivencia, una forma macabra de negociar su propia existencia en un entorno de muerte y degradación. No era una elección en el sentido tradicional, sino una decisión forjada bajo la presión extrema de la guerra y la opresión nazi. Es crucial, tú comprendes, entender este contexto para juzgar con justicia los actos de estas mujeres. Piensa en ellas. Tú. ¿De dónde venían? No solo eran alemanas. En esos burdeles, encontrabas mujeres de toda Europa, desplazadas por la guerra, prisioneras de guerra, incluso algunas que habían huido de sus hogares por miedo a la violencia. Había polacas, francesas, rusas. Mujeres de todas partes, con historias de sufrimiento y desesperación compartidas. Y sus clases sociales eran muy diversas. No solo mujeres de la calle o de bajos recursos. Encontrábamos mujeres de clase media, incluso algunas de familias acomodadas, que habían perdido todo y se veían obligadas a sobrevivir de cualquier manera. La guerra las había despojado de todo, dejando la prostitución como única opción para mantenerse a sí mismas o a sus familias. ¿Y sus motivaciones? No era simplemente una cuestión económica, aunque la supervivencia era, sin duda, un factor primordial. Muchas lo hicieron por la supervivencia de sus seres queridos, para alimentar a sus hijos o ayudar a sus familias a sobrevivir a la hambruna y a la violencia. Otras, por presión, por amenazas, por la simple necesidad de escapar del horror que las rodeaba. Algunas, quizás, creían que era su única opción para evitar una suerte peor. Imagina la estructura. Tú. No era un caos. Había jerarquías militares claras, oficiales nazis supervisando la operación de cada burdel. Ellos se encargaban del reclutamiento, la asignación de mujeres, y sobre todo, de la recaudación de los beneficios. Estos oficiales, a su vez, rendían cuentas a superiores, escalando hasta los más altos mandos del régimen. Piensa en el control, el absoluto control ejercido sobre cada aspecto del negocio. El dinero, tú, era el motor de todo. Los beneficios eran enormes. Parte de las ganancias iban a financiar directamente al ejército, a la maquinaria de guerra nazi. Otra parte se desviaba hacia bolsillos privados, engrosando las cuentas de oficiales corruptos y altos mandos. Hablamos de un sistema que generaba millones, un flujo constante de capital que financiaba la barbarie. Y piensa en el control sobre las mujeres. No eran libres. Eran mercancías, sometidas a un régimen de explotación brutal. Su vida estaba totalmente regulada, controlada por las autoridades nazis. La violencia, la enfermedad y la muerte eran constantes compañeras en este sistema infernal, todo en nombre del beneficio económico y el poder. Pero, ¿qué pasaba con la higiene? Piensa en miles de mujeres, sometidas a un tráfico constante. Las enfermedades de transmisión sexual eran una amenaza real, una epidemia silenciosa que el régimen nazi intentaba controlar, aunque de forma insuficiente. Se establecieron rutinas básicas de limpieza, pero la realidad era muy diferente a la propaganda. Había escasez de recursos, jabón, agua limpia. Imagina las condiciones. Tú. Los exámenes médicos eran obligatorios, pero a menudo superficiales y poco fiables. La falta de antibióticos y medicinas adecuadas agravaba la situación. Muchas mujeres sufrían en silencio,
sin acceso a un tratamiento adecuado. El sistema buscaba mantener la operatividad de los burdeles, pero la salud de las mujeres era lo último en sus prioridades. Tú, imagínate la desesperación. La prevención era un concepto teórico, más que una práctica real. La promiscuidad forzada, la falta de condones y la precariedad de las condiciones higiénicas creaban un caldo de cultivo perfecto para las infecciones. Era una realidad brutal, un aspecto oscuro de la historia que se intentó ocultar tras una fachada de orden y control. Tú, piensa en el sufrimiento silencioso de estas mujeres. Pero la negación oficial se derrumba ante la evidencia irrefutable. Documentos desclasificados, hasta ahora ocultos, revelan la verdad escalofriante: un sistema organizado de burdeles militares. No se trataba de actos aislados, sino de una red compleja, establecida y controlada por el propio régimen nazi. Imagina la documentación: contratos, registros de mujeres, incluso presupuestos de funcionamiento. Todo apunta a una operación a gran escala, meticulosamente planificada y ejecutada. Estos documentos no solo confirman la existencia de estos burdeles, sino que también detallan su funcionamiento. Hablamos de instalaciones específicas, ubicadas estratégicamente cerca de bases militares. Se les proveía de personal médico, supuestamente para controlar las enfermedades de transmisión sexual, aunque la realidad era seguramente mucho más compleja. Tú mismo podrás ver el detalle escalofriante de estos reportes, que demuestran la frialdad con la que se manejaba este sistema. La evidencia es abrumadora. Los documentos muestran un control exhaustivo por parte del régimen, desde la selección de las mujeres hasta la gestión económica. Se trataba de un sistema que funcionaba como una maquinaria bien engrasada, proporcionando servicios a los soldados nazis. Esta es la parte de la historia que se ha intentado borrar, pero que ahora, gracias a estos documentos desclasificados, sale a la luz. Prepárate para ver la verdad, tan cruda como la realidad misma. Pero, ¿por qué este silencio? ¿Por qué se borró esta parte tan oscura de la historia nazi? La respuesta es compleja, amigo. Imagina el impacto que tendría revelar la existencia de un sistema tan organizado de explotación sexual, especialmente en el contexto de una guerra que se vendía como una lucha por la pureza racial. Sería una contradicción monstruosa, una grieta enorme en la narrativa del régimen. Además, piensa en las implicaciones políticas. Reconocer la existencia de estos burdeles significaría admitir una debilidad, una vulnerabilidad en el aparentemente invencible ejército nazi. Era más fácil mantenerlo en secreto, enterrado bajo capas de propaganda y negación. Era una verdad incómoda que amenazaba con desmoronar la imagen de fuerza y superioridad que Hitler quería proyectar. Después de la guerra, la ocultación continuó. Los aliados, ocupados con la reconstrucción de Europa y el juicio a los criminales de guerra, tal vez no priorizaron investigar a fondo este aspecto específico. Quizás les pareció menos importante que los campos de concentración o la máquina de guerra nazi. La vergüenza y la incomodidad de la verdad permanecieron ocultas durante décadas. Imagínate, amigo, el trauma psicológico que estas mujeres debieron cargar. Violaciones sistemáticas, humillaciones constantes, la pérdida de su dignidad. Todo eso dejó una profunda cicatriz en sus mentes. Muchas sufrieron de estrés postraumático, ansiedad crónica y depresión profunda, enfermedades que las acompañarían el resto de sus vidas, sin el apoyo adecuado para sanar. Además del trauma psicológico, muchas contrajeron enfermedades de transmisión sexual, producto de las violaciones y la falta de higiene en esos lugares. La falta de acceso a tratamiento médico adecuado empeoraba su situación, condenándolas a una vida de sufrimiento físico y dolor constante. Enfermedades como la sífilis o la gonorrea se convirtieron en una amenaza latente para su salud. Después de la guerra, la vida no fue fácil para ellas. Muchas quedaron socialmente estigmatizadas, rechazadas por sus familias y comunidades. Se les veía como mujeres contaminadas, incapaces de llevar una vida normal. El silencio oficial sobre los burdeles nazis agravó su situación, negándoles la posibilidad de obtener justicia o apoyo psicológico. La falta de reconocimiento de su sufrimiento y la ausencia de apoyo estatal las condenó a una vida de marginación y soledad. Muchas lucharon por reconstruir sus vidas, pero la carga del trauma, las enfermedades y el estigma social las persiguieron hasta el final de sus días. Su historia, silenciada durante décadas, es un testimonio de la crueldad y la injusticia de la guerra. Pero, ¿qué papel jugaron los médicos y las autoridades en todo esto? ¿Fueron cómplices silenciosos, o simplemente observadores impotentes ante la barbarie?
Las investigaciones posteriores revelaron una verdad incómoda. Muchos médicos, lejos de oponerse, participaron activamente en los exámenes médicos forzosos a las mujeres, justificando así su sometimiento. Algunos incluso llegaron a elaborar informes que minimizaban la violencia sufrida. Las autoridades, por su parte, mostraron una preocupante pasividad. La mayoría miró para otro lado, prefiriendo ignorar la realidad que se desarrollaba bajo sus narices. La burocracia nazi funcionaba como una máquina de eficiencia en la opresión, y la complicidad en el silencio se convirtió en una herramienta fundamental para perpetuar el sistema de burdeles nazis. La documentación desclasificada revela una red de complicidades que va más allá de la simple negligencia. Algunos documentos indican que las autoridades no solo toleraban estos burdeles, sino que incluso los protegían, garantizando su funcionamiento y el suministro de mujeres. ¿Cómo es posible que se haya permitido algo así? Pero, ¿era esto único? La explotación sexual durante la guerra, lamentablemente, no fue exclusiva del régimen nazi. Tú verás que, aunque con matices, sistemas similares operaron en otros frentes. En el frente oriental, por ejemplo, el ejército soviético, a pesar de su ideología, también se enfrentó a problemas de violencia sexual y explotación, aunque con dinámicas diferentes a las que se observaban en los burdeles nazis. En el Pacífico, la ocupación japonesa también estuvo marcada por la violencia sexual, aunque con características propias de su cultura y contexto. No se trataba de un sistema organizado como el de los burdeles nazis, pero la violencia y la explotación sexual fueron, sin duda, una realidad brutal para muchas mujeres en las zonas ocupadas. La comparación nos permite entender que, aunque las formas variaron, la explotación sexual fue una constante en el horror de la guerra. Recuerda que, aunque los métodos y la escala variaran, el denominador común era la vulnerabilidad de las mujeres en tiempos de conflicto. La guerra ofrecía a los soldados la posibilidad de ejercer una violencia sexual impune, y esto se vio en diferentes ejércitos y en diferentes partes del mundo. Es fundamental entender estas similitudes para comprender la magnitud del problema y evitar que se repita en el futuro. Pero, ¿qué pasaba con los soldados? Tú mismo te preguntarás sobre el impacto psicológico de este sistema. Imagina el desgaste moral, la deshumanización que implicaba la facilidad de acceso a la prostitución forzada. No era solo sexo, era una distorsión de la relación entre el poder y el sometimiento, que se extendía más allá del burdel. Este acceso normalizado a la sexualidad explotada contribuyó a una brutalización gradual. La línea entre el consentimiento y la violencia se difuminaba, creando una cultura de permisividad que normalizaba la agresión y el abuso. Para muchos, la guerra ya era un infierno, y esto lo hacía aún más profundo. Piensa en el impacto a largo plazo. El trastorno de estrés postraumático, la dificultad para formar relaciones saludables, la culpa y la vergüenza. Estos son solo algunos de los posibles efectos psicológicos que se extendieron mucho después de que terminara la guerra, dejando cicatrices invisibles pero profundas en la psique de muchos soldados. Pero la historia, amigo, no termina ahí. Piensa en el silencio que siguió, en la manera en que este sistema, tan extendido, se borró de los anales oficiales. ¿Por qué? La respuesta es compleja, y se esconde en la vergüenza, en el deseo de olvidar una parte oscura, incluso sórdida, de la guerra. Un silencio que protegió a muchos, pero también ocultó una verdad incómoda que ha tardado décadas en emerger. Este olvido intencionado tuvo consecuencias devastadoras. Las mujeres involucradas, muchas de ellas víctimas de la propia maquinaria de guerra, quedaron en el anonimato, sus historias perdidas en el tiempo. Sus experiencias, sus traumas, quedaron sin reconocer, sin justicia. Tú puedes imaginar el peso de ese silencio, la falta de reparación para las heridas que nunca sanaron. El legado del silencio también impactó en la comprensión de la guerra misma. Al silenciar este aspecto, se distorsionó la narrativa oficial, se ocultaron las realidades complejas de la experiencia militar. Tú te das cuenta de que entender la guerra en su totalidad requiere confrontar todas sus facetas, incluso las más incómodas. La omisión de este sistema nos ha privado de una visión completa del conflicto. Pero tú, ¿qué piensas? Este capítulo no busca juzgar, sino recordar. Recordar a las mujeres, a las víctimas, silenciadas durante décadas. Ellas, atrapadas en un sistema brutal, merecen ser recordadas, no como números en un informe, sino como individuos con historias, con sueños, con vidas truncadas. Su sufrimiento, su resiliencia, deben ser un faro para nosotros. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él. El olvido es un peligro, una puerta abierta a la repetición de errores.
Entender la magnitud de este sistema, su alcance y su impacto, es crucial para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. No se trata solo de recordar los horrores de la guerra, sino de entender cómo funcionaron los mecanismos de opresión y control. Es un llamado a la reflexión, a la empatía. Imagina su vida, su lucha por la supervivencia, su dignidad pisoteada. Solo a través del conocimiento y la comprensión profunda podemos honrar su memoria y construir un futuro donde tales atrocidades no se repitan. Recuerda sus nombres, recuerda sus historias, recuerda su sufrimiento. Y recuerda que el silencio es cómplice. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué piensas sobre lo que hemos visto? Déjame tu opinión en los comentarios.